Berundán y Abdulatif Limedi, para mí es un orgullo, sin olvidarme, por supuesto, de la decana de Chile y el resto de los visitantes, el profesor Ahmed Gamour, Mohamed Soufi. No voy a ser voy a ser muy breve con esta pequeña intervención porque el tiempo tampoco tenemos bastante tiempo, ¿de acuerdo? Voy a ser muy breve. Mi intervención versa sobre pluralidad lingüística en la literatura de inmigración. El hecho de que España se haya convertido en país de destino de la inmigración magrebí ha resultado en la aparición de las diversas obras literarias que aluden directamente a la inmigración marroquí en España. La comunidad inmigrante marroquí dispone de unas características específicas que hacen de ella una de las más importantes y problemáticas en España. Como es sabido, la llegada de inmigrantes de casi todos los rincones del mundo a España contribuyó a la formación de un carácter multicultural y cosmopolita. Este trabajo propone un análisis de uno de los aspectos de la literatura de inmigración, la diversidad o más bien heterogeneidad lingüística aportada por los inmigrantes. Para este fin nos servimos de 5 novelas de inmigración: Ramito de Hierba Buena, de Gerardo Muñoz Lorente, Jerega, de Antonio Lozano, Fátima de los naufragios, de Lourdes Ortiz, Las voces del estrecho, de Andrés Soler, y por último, El último patriarca de Necdet Heshmi, que representan esta identidad fronteriza. Emigración y literatura. Las reflexiones en torno al hecho migratorio provienen de 3 ámbitos fundamentales: la propia literatura marroquí, donde encontramos desde creaciones en clave de ficción, ensayos, cuentos, novelas y poemarios, hasta relatos en forma de diarios surgidos de la experiencia real. Entre este tipo de obras hay sin duda que destacar el primer ensayo literario publicado por el escritor marroquí Tahar Boujellon, titulado ¿Cómo se dice white people en árabe?, publicado en el país el 28 de febrero de 1992. El caballo de Mohamed Sibari, Cobijo inminente de Luis Berker, El diablo de Judris de Ahmed Berdi, Diario de un ilegal de Rashid Mini, La patera de Nagui Binagui, Los clandestinos, cuyo original fue publicado en francés bajo el título Cannibals, de Aylem Youssouf, y La quema de los barcos, Encuentros de las dos orillas, un fragmento de la posterior novela Las mujeres de la familia Rande de Miloud de Chermont. Los poemarios Abordaje, Triana, Imágenes y palabras, África en versos mojados, y Desde la otra orilla de Rahman el Fetri, entre otras. De otra parte, cierta literatura española que ha hecho de la inmigración una de las temáticas principales. El paso del estrecho y su vinculación con las mafias de las pateras son las temáticas más repetidas entre los autores españoles. Cabe destacar las obras Jerega, y donde van a poner los líos de Antonio Lozano, Ramito de Hierba Buena, de Gerardo Muñoz Lorente, Las voces del estrecho de Andrés Soler. Cabe señalar otras obras como Diario de un inmigrante clandestino de José Ana Sandras Lorenzo, John Mohamed de Rafael Torres, o La aventura de Said de José Norman Roy, publicada originalmente en catalán. Por otro lado, las repercusiones de la inmigración magrebí en la sociedad española es otro tema que ha empezado a abordar la literatura española. De ello es ejemplo la excelente novela juvenil de Manuel Valls, ¿Dónde estás, Ahmed?, en la que se plantea el revuelo causado en una familia de la burguesía barcelonesa cuando la primogénita Claudia se enamora del chico Ahmed recién llegado al instituto. La tensión entre el rechazo y la aceptación, entre los polos del amor y el odio, arropan la relación que inician Ahmed y Claudia en una lucha continua con su entorno, con sus padres y con sus compañeros de clase, entre lo que surgen actitudes abiertamente racistas. El tercer tipo de obras lo constituyen las de aquellos escritores de origen marroquí nacidos o afincados en Europa y que escriben en lenguas europeas. Entre estas destaca La patera de Mehdi Binedi, escrita en francés, Boda junto al mar de Abdelkader Ben Ali, escrita en holandés, De Nadora Vic de Leila Carrouche, Yo también soy catalana, y El último patriarca de Necdet Heshmi, escritas en catalán, entre otras. Escritora marroquí inmigrante y la elección lingüística, el caso de Necdet Heshmi. Una pregunta simple que debe plantearse a este respecto es por qué el Heshmi ha elegido el catalán y no el castellano
castellano como lengua literaria. La propia autora lo resume con estas palabras: yo no la elegí, fue la propia lengua la que me escogió a mí. El primer idioma en que aprendí a escribir fue el catalán. Sencillamente, supongo que al tener mayoría de contexto lingüístico, catalán en el colegio y en el barrio, y sin más, la lengua que más leía, pues me puse a escribir en ella. Aparte de su mayor competencia en catalán que en castellano, otra razón puede apoyar esta elección lingüística. Un ejemplo podría ser una entrada más fácil en el campo interliterario español a través de una literatura menor. En este sentido, César Domínguez apunta: considero que la elección lingüística de Leschny, la relevancia del subtexto literario y cultural catalán en su escritura y sus declaraciones sobre asuntos lingüísticos señalan hacia un escritor militante que ve en la literatura catalana un sistema lo suficientemente autónomo como para construir una carrera literaria. Presencia de lenguas en la literatura de inmigración, que es de lo que vamos a hablar y de lo que este es el tema principal. La lengua es el medio de comunicación, es a la vez la confirmación de las raíces y de la propia identidad, pero también es un recurso que obstaculiza la integración del inmigrante a la sociedad receptora, como el caso de la inmigración española. La inmensa mayoría de los inmigrantes asentados en el centro de España como un hispanohablante en una comunidad autónoma con lengua propia suponen un problema añadido, lo que dificulta más la integración de los mismos. En opinión de Eugenia David-Boquiochea, la alfabetización al castellano presenta problemas especiales en esta población. Siguiendo en la misma línea, Leila Carrouch, escritora marroquí de expresión catalana, se asegura de marcar con precisión que en 1992 el ambiente de integración se ve trastocado por el masivo flujo de inmigrantes. Y dice lo siguiente: el aprendizaje de la lengua y la integración en general se fueron haciendo más difíciles y la gente empezó a mezclarse menos. En la escuela a menudo se formaban grupitos de extranjeros y grupitos de gente que hablaban catalán o castellano. Siguiendo en la misma línea, Mohamed El-Markouri dice que el aprendizaje de la lengua del país de acogida es proporcional al grado de estabilidad laboral. Por otra parte, la integración y la adaptación a las nuevas circunstancias del país receptor se realizan también a nivel lexical, pero con el riesgo de que el inmigrante pierda una parte de su conciencia nacional. Ángel Millán Danés, en su ensayo sobre la identidad y alteridad, lo aclara de la siguiente manera: el choque lleva a la sumisión, a la puesta entre paréntesis de la identidad del inmigrante frente a la nueva realidad cultural que la acoge. Entre asimilarse de nuevo, cambiar de identidad y resistir guardando la propia a toda costa, cabe una infinita gama de dialécticas que ni siquiera el transcurso del tiempo permite superar. Los escritores españoles, sensibilizados por el tema de la inmigración, en sus textos recrean el habla de los recién llegados para enriquecer su discurso narrativo y resaltar el exotismo atribuido a los inmigrantes. Para ello se sirven de diversas técnicas. Lourdes Ortiz, perdona por la rapidez, porque también el tiempo no tenemos suficiente, y lo siento, también mi forma de ser, voy a ser rápido. Lourdes Ortiz, en su novela Página de los naufragios, transcribe la pronunciación, así como la falta de los conocimientos gramaticales de la mujer marroquí. Así, las irregularidades cometidas por Fátima, la protagonista, no están distribuidas de una manera lógica. La protagonista no es capaz de conjugar los verbos en presente para expresarse en ese tipo verbal, utiliza a menudo el infinitivo, sin embargo, domina, aunque no siempre correctamente, el pretérito indefinido y el imperfecto. En cuanto a los pronombres, no los usa tampoco bien, además es notable falta de artículos y del verbo ser como atributivo, entre otros. Los siguientes ejemplos lo demuestran con claridad. Mujer salvada, raro, difícil salvarse. Él, solo él, tuvo suerte. Allah fue bueno con él, contaba, porque él, buen nadador, él preparado durante meses, durante años, nadando como un pez allá, cerca de Fusela, en un mar hermano, muy parecido, mar como este azul, con olas suaves, bonitas playas también allá. Pero mujer no fuerte, mujer no dura, mujer no posible salvarse como lo pudieron salvarse los otros 24. Fue viento malo, terrible mar, olas inmensas que primero abrazaban la patera y al final acabaron con
otro fragmento, dice lo siguiente: yo hablar español, poquito español, yo entenderme, amigo español, la Joseina enseñó a mí, yo ver televisión española, yo amar España, yo querer también Almería, amigo mío, amigo que también venía, también entrenado, no pudo llegar, raro que mujer se sabe, mujer más débil, mujer bruja o fantasma. De esta manera, el habla de este personaje conlleva la reproducción de un estereotipo muy extendido, el de la mujer inmigrante inculta, falta de recursos y de formación. Un estereotipo que, por cierto, no se corresponde con la realidad, puesto que según la encuesta nacional de estadística, el 22,5% de los inmigrantes tienen titulación. En este mismo sentido, Necdet El-Heshmi, en su novela El último patriarca, transcribe también la pronunciación, pero en este caso del hombre marroquí. Ella siguió hablando, y él cogió el fajo de billetes que llevaba encima y lo hizo resbalar bajo el cristal que los separaba. Barcelona, pedía. Otros autores han optado también por introducir en sus relatos las palabras extranjeras para acercar la cultura del otro. Este doble proceso de arabización y transculturación lingüística origina un texto híbrido propio de un mestizaje lingüístico susceptible de ser calificado de mudéjar. La lengua utilizada se vuelve tan permeable para acoger la diversidad procedente principalmente del árabe, tanto clásico como dialectal, y del bereber. En este sentido, la novela de Gerardo Muñoz Llorente es la que más datos lingüísticos aporta, ya que el autor no solamente utiliza los términos árabes y bereberes, sino que además ofrece instrucciones de cómo pronunciarlos y formar el singular y el género femenino, a la vez que explica la diferencia entre los distintos dialectos magrebíes. Y dice lo siguiente: del mismo modo que los españoles en general llaman respectivamente moros a todos los musulmanes, sean árabes o no, los rifeños utilizan iromíen, pronunciando eromíen, como denominación peyorativa para referirse genéricamente a los cristianos. En singular, el término es aromí, derivado de Roma, y con él definen a cualquier europeo o americano, sea de la nacionalidad que sea, siendo el femenino aromí. Algunos de los autores adjuntan a sus textos un pequeño glosario para facilitar la lectura y acercar al lector al mundo narrado. Así, por ejemplo, Necdet El-Heshmi, en su novela El último patriarca, y Gerardo Muñoz Llorente, en su novela Remito de Hierbabuena, introduce palabras extranjeras con una explicación a base de la glosa que se pone a pie de página, con ser términos que no registra el diccionario de la Real Academia Española. Son términos inusuales, tienen un carácter tan distintivo que necesitan ser glosados porque nombran contextos y significados propiamente marroquíes y no tienen sus correspondientes en español. En este sentido, estas palabras son manifestación de la diferencia cultural. Obviamente, sin el glosario adjunto, estas novelas serían incomprensibles para el lector medio árabe. Los siguientes ejemplos lo demuestran. Y abajo da su definición, que es genio espíritu, especie de 1000 hojas típicas de Marruecos, entre otros ejemplos, para ganar tiempo, porque si no voy mal. Para concluir, ya directamente paso. Para concluir, uno de los propósitos principales de los escritores es enriquecer el discurso literario poniendo énfasis en la pluralidad lingüística que ha conllevado la inmigración. Por eso, en la narrativa de la inmigración a menudo abundan referencias a las tradiciones y costumbres del país de origen del inmigrante. El interés de los autores se centra en el bagaje cultural y lingüístico de otras tierras. De este modo, las palabras o expresiones extranjeras complementan el exotismo plasmado en los textos. Es alabable, ya para concluir definitivamente, es alabable el valor de los autores al introducir la mirada del otro en sus textos. Muchísimas gracias.